Hola, buena tarde, noche. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. El día de hoy hablaremos sobre algunos temas que han sido foco de atención durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en esta sesión titulada Imagen y visibilización en el deporte competitivo, Juegos Olímpicos. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio y, por supuesto, a nuestras y nuestro panelista, así como a nuestro super staff de transmisiones en Deporte UNAM. Hoy, en los controles, tenemos a Majo Malváez y a Fedi Pastrana. Saludos. Y bueno, como ya les mencionó Vic, hoy vamos a tratar diversas situaciones y noticias alrededor de los Juegos Olímpicos, tanto dentro como fuera de estos eventos, que nos han tenido a la expectativa de los medalleros, las competencias, las y los deportistas, y además, en una parte no tan consciente posiblemente, estas noticias que leemos día a día de los Juegos Olímpicos y muy próximamente de los Paralímpicos. Este último tema es de gran trascendencia, dado que en la actualidad, si bien podemos enterarnos de muchas situaciones y acontecimientos mediante redes sociales personales, es necesario acercarnos a información fidedigna o a medios para corroborar los datos que nos llegan. Para ello, nos acercamos aún todavía a agentes masivos de comunicación como televisoras, radiodifusoras, incluso publicaciones de periódicos y revistas que aunque cada vez sean menos las veces en las que los adquirimos en físico, siguen siendo un gran referente de información. Y justo por ello es necesario hacer consciente y observar qué es lo que consumimos, a qué nos allegamos y más aún, por qué es que nos llama la atención. Hoy presentamos un marco de varias situaciones que pueden o no habernos llegado ante nuestros ojos y oídos, ya que como sabemos, pues los horarios de los Juegos Olímpicos han sido bastante nocturnos y hay que desmañanarnos, entonces puede ser que algunos sí sepamos y otros no. Sin embargo, van marcando nuevas tendencias y modelos alrededor del mundo para deportistas, organizaciones y para el público en general. A ver, inicialmente, aquí está. Ya se debe de ver la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Inicialmente está el caso de Blessing Oborududu, deportista nigeriana de lucha, quien es la primera en su país en obtener una medalla olímpica en su disciplina, habiendo participado en 3 ocasiones previas en Juegos Olímpicos desde Londres 2012. Y bueno, de esta manera rompió el paradigma de género con el que creció durante su formación, que inició desde secundaria, en torno de que la lucha no es para mujeres y además demostrando el contrario en campeonatos panafricanos y Juegos Panafricanos. Y bueno, también la participación de personas no binarias y trans se vio en estos Juegos Olímpicos, como Laurel Humbard en la disciplina de halterofilia por parte de Nueva Zelanda para la competencia femenil de levantamiento de 120 kilos, y también la participación de Queen, quien es futbolista de origen canadiense, que con la escuadra de fútbol hoy ganó un oro. Y con esto podemos observar la visibilización y mayor apertura al tema de la participación de deportistas transgénero, generando un precedente por las autoridades, en este caso las canadienses y neozelandesas. También llegamos a presenciar dentro de los primeros temas en los Olímpicos el comentario realizado por Tatiana Navka, expatinadora rusa y además medallista, sobre una rutina de 2019 del gimnasta rítmico español Christopher Benítez, al mencionar en su cuenta de Instagram, por supuesto de Tatiana, que entiende el progreso, la tolerancia y la aceptación, pero que esto era demasiado para ella, reservando la gimnasia para las mujeres y mencionando que masculino y femenino siempre permanecerán distintos y así. Y bueno, también la reincorporación de béisbol y softball al catálogo olímpico y al integrarse nuevas disciplinas como surf, karate, escalada deportiva, baloncesto 3x3 y skateboarding. Esta última disciplina nos dio grandes sorpresas, ya que el medallero femenil de esta disciplina se conformó por 3 deportistas muy jóvenes. Bueno, no sé si así se pronuncie porque son de
países como Japón o China. Y bueno, es Momji Ninisha, de 13 años. También estuvo Raiza Leal, igualmente de 13 años, y Funa Nakayama, de 16. Además, este año se duplicaron las pruebas mixtas, sumando un total de 18 pruebas, entre las cuales han sido muy comentadas el relevo mixto en pista por equipos de 4 por 400 metros, también el relevo mixto de natación por equipos de 4 por 100 metros y el triatlón por equipos mixtos y judo por equipos mixtos y tiro al plato por equipos mixtos también. Y además del caso de Ona Carbonell, quien es capitana del equipo español de natación artística y narradora también, quien mostró su descontento al haberle sido comunicado que no podría acudir a Tokio acompañada de su hijo Kai, quien se encuentra actualmente en etapa de lactancia, y pues en redes sociales, donde fue que hizo estas declaraciones, ha recibido gran apoyo por deportistas, otras celebridades, y público en general. Y bueno, de los temas más sonados fue el retiro de competencia de Simone Biles, esta gimnasta, en donde ella comentaba que era para concentrarse y tener su salud mental. Lo que ella dijo es, tenemos que proteger nuestras mentes y cuerpos, no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Esta situación, bueno, ustedes ya lo han de haber sabido porque pues es, como lo dijo Ana, de lo más sonado, ha sido materia de gran contraste con la reacción que se observó por parte del tenista serbio Novak Djokovic al terminar el partido contra Pablo Carreño, en el que Carreño resultó ganador y pues Djokovic rompió su raqueta contra el suelo. Y bueno, en este caso personalmente me gustaría también presentar la reacción de Romel Pacheco al finalizar su competencia en Tokio 2020, en la que pues incluso él también se dio la oportunidad de verse vulnerable. Sin embargo, pues vemos la distinción de las reacciones. También podemos mencionar el discurso pronunciado por Tom Daley, clavadista británico, en el que mencionó, y traducido, espero que cualquier joven LGBT pueda ver que por muy solo que te sientas, no estás solo y puedes conseguir lo que quieras. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser un campeón olímpico ahora demuestra que se puede lograr cualquier cosa. Y bueno, en fin, son muchos temas que han surgido en estos Juegos Olímpicos y alrededor de los mismos. Les dimos una pequeña introducción para ir contextualizando este gran segmento que vamos a tener con nuestras y nuestro panelista. Y para platicarnos desde su perspectiva, desde la comunicación, la pedagogía, género y la cuestión deportiva, por supuesto, nos acompañan hoy Neftalí Zamora González, quien estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha trabajado en el área de producción y diseño sonoro para radio y cine documental, así como producción de doblaje de diálogos para televisión y cine. Al día de hoy es reportero de la Dirección de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario y es productor del podcast de Deporte UNAM, así como conductor del programa Juegos y Deporte del Mundo, que se transmite los martes a las 7 de la noche, por supuesto por Facebook Live en Deporte UNAM. También nos acompaña Paulina Loyola Díaz, es licenciada en Pedagogía por la UNAM y cuenta con la especialidad de Género en la Educación. Fue deportista representativa de la UNAM en las disciplinas de voleibol sala y voleibol playa, participando en el deporte universitario desde 2005 hasta 2012. A lo largo de su carrera ha realizado diversas participaciones televisivas y ponencias en temas de pedagogía, transversalidad y perspectiva de género, valor de la mujer en la sociedad y estereotipos de género en el deporte. Actualmente se desempeña como subdirectora de Educación para la Salud en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, Pau. Y también María Fernanda Castillo Hernández se encuentra con nosotros y nosotras. Ella es tesista de la licenciatura en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Igualmente incursionó en el voleibol sala universitario desde el bachillerato en el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria Gabino Barreda
y posteriormente se unió al representativo femenil de voleibol playa, participando en competencias nacionales en diversas ocasiones, como el Tour Nacional de Voleibol de Playa y la otrora Olimpiada Nacional. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos. Y bueno, pues reiteramos el agradecimiento a ustedes por estar aquí y decir sus experiencias desde, ahora sí que desde su trinchera, y compartirnos a la audiencia que nos acompaña. Y hoy vamos a iniciar con esta perspectiva de medios de comunicación en torno al deporte competitivo. Para ello nos gustaría plantearle a Neftalí lo siguiente. Bueno, sabemos que los medios de comunicación tienen un gran impacto en cómo se transmite el deporte a la sociedad. Desde qué título se ponen las notas periodísticas, las imágenes que se utilizan, cuáles son los deportes de los que se escribe, pero también de los que se habla, ¿no? A cuál les da un poco a veces más de carga, qué tanto les dejan en un periódico, si en la parte de primera plana o del lado derecho en chiquitito, si la imagen es grande, es chica. Entonces, ¿cómo todo esto refleja en los medios de comunicación para que el público en general sepa de qué está hablando? Entonces, tú como comunicólogo deportivo y con tu experiencia profesional, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Muchas gracias, Neftalí, por estar aquí con nosotras y nosotros. Muchas gracias, Ana, Víctor, Fer y Pau. Un gusto y un honor estar con ustedes. Pues sí, como bien lo dices, los medios de comunicación pues tienen un papel imprescindible, ¿no? En la sociedad. La información que brindan pues es vital para la creación de la opinión pública y por lo tanto pues los medios tienen una responsabilidad, ¿no? De esa información que generan porque genera conciencia en la población, ¿no? Y tiene la posibilidad de mejorar la sociedad. Bueno, eso debería ser, ¿no? Al menos. Fíjate que de acuerdo con un comunicado publicado por el INEGI el 1 de mayo del 2020, se dio a conocer la estadística de personas ocupadas como periodistas o locutoras a nivel nacional y arrojó una cifra bien interesante, que el 71% de las personas que ejercen la ocupación son hombres y 28.6% son mujeres. Entonces, pues basta preguntarnos cuántas editoras de diarios, por ejemplo, hay en el país, ¿no? Hay un proyecto, bueno, y para esto les quería mostrar mi presentación, que, bueno, aquí tengo la gráfica del INEGI. Esto es por una encuesta que se hizo en el 2019. La hago más grande, pero también les quería enseñar justo lo que decías, cómo a veces en los medios se muestran cierta cara de los Juegos Olímpicos en este caso, porque es una cara, pues buscando el clickbait, ¿no? Como se dice, buscando que la gente, buscando el morbo básicamente, el morbo de la gente y que le den clic a un artículo y que tengan muchas vistas, porque esas vistas les va a dar publicidad, ¿no? Al fin y al cabo, en muchos de estos medios. Entonces, como podemos ver, muchos son pues sexistas totalmente, ¿no? Abiertamente sexistas. Sin embargo, no solo las deportistas son las que sufren este tipo de tratos en los medios, incluso las periodistas también. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, solo el 9% de las noticias en los principales medios del mundo son sobre deportes y el estudio, un estudio que se realizó el 14 de julio del Proyecto Global de Monitoreo de Medios, el cual es el más grande estudio internacional de género en los medios de comunicación, dice que las mujeres solo aparecen representadas en el 15% de esas noticias y solo entre el 1 y el 7% de los periodistas deportivos son mujeres, entre el 1 y el 7%, dependiendo del medio. Entonces, estas cifras pues son bastante reveladoras de pues cómo se ven en muchos casos al deporte en los medios. Aquí podemos ver otro ejemplo. Estos son de estos Juegos de Tokio. Hay muchos más de los Juegos anteriores, pero bueno, aquí solo tomé de los Juegos de Tokio. Claramente en las cabezas, ¿no? Súper amarillistas. Y a veces son medios independientes y a veces son medios más serios, ¿no? Especializados en el deporte. Este es un comentario que dijo la presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas.
Muchas de las mujeres periodistas que cubren eventos deportivos sufren discriminación, mientras que muy pocas de ellas tienen acceso a puestos de responsabilidad en este sector. Y aquí hablamos de otro nivel, ¿no? Además de no solo las periodistas que están en el campo, ¿no? Digamos, sino también los jefes, ¿no? Los jefes que están en las redacciones, los que dicen cómo se tiene que salir la nota o el reportaje en tele o en radio, en cualquier medio, ¿no? Realmente. Bueno, aquí es otra frase de ella misma y justo es esta visibilización de que no solo le toca a las deportistas, desafortunadamente también a las mujeres deportistas, periodistas. Aquí vemos la otra cara, que es un trato muy similar, ¿no? Como a las deportistas, las deportistas más bellas, pues aquí son las conductoras más bellas, ¿no? E igual, es como lo mismo, pero ahora de las conductoras. Y bueno, estos hechos súper desafortunados, esto pasó en el Mundial de Rusia hace unos años, que se volvió como una moda, ¿no? Que estaba la reportera ahí dando su nota y llegaba cualquier individuo y le plantaba un beso, ¿no? Así como haciéndose muy chistosos, ¿no? Y dándoles mucha risa, ¿no? Y a la gente también que estaba ahí. Entonces, pues eso también refleja cómo corren este riesgo y cómo pues hay esta discriminación al fin y al cabo en el medio también, desafortunadamente. ¿Cómo ven? Perdón, es que tenía apagado el micro y no se dejaba. Pues la verdad es que es bastante interesante justamente estos números que presentas, que nos compartes sobre la segregación horizontal respecto tanto en el medio deportivo como en el medio pues de comunicación, ¿no? Y más aún respecto al clickbait, justamente es cómo llamar a que entres a mi noticia, ¿no? Cómo hacer que más gente vea cómo te expongo las cosas, ¿no? En este caso, pues igual no se está con lo que nos presentaste de las deportistas, de que son las más bellas y las representaciones, eh, también se da con las mujeres en general en el ámbito profesional, ¿no? No únicamente es ya sea por los uniformes o en el caso del físico, ¿no? Que bueno, por ser deportistas, pues su cuerpo está más trabajado que, bueno, pues uno que no hace tanto ejercicio, ¿verdad? Y también parte del planteamiento que teníamos contigo es sobre la cuestión de uniformes, de los uniformes justamente, la visibilización, cómo es que se han expuesto, por ejemplo, en el caso que fue muy conocido del equipo de balonmano de playa, que se impuso una multa, en que incluso la artista Pink salió a mencionar que incluso ella se disponía a pagar la multa y después también la organización nacional mencionó que no era necesario, que estaban en posibilidad de pagarlo. Ahí, ¿cuál es la relación o cómo es que se representa esto ante los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido la trascendencia que esto ha generado? Es interesante esto que mencionas, ¿no? Porque precisamente es este tipo de temas, al contrario de los otros, ¿no? Que son como del clickbait fácil, de click fácil de las deportistas más bellas, pues aquí sí genera una reflexión más profunda, ¿no? ¿Qué significan estos cambios? Por ejemplo, en la gimnasia, pues se permite el uso de trajes de cuerpo entero, ¿no? Al igual, Ana nos puede contar más, que ya trabaja con el equipo de gimnasia de la UNAM, pero bueno, se usa el leotardo pues como una costumbre, ¿no? Entiendo. En el balonmano, en el handball, pues hay estas reglas más restrictivas, al parecer, ya que el reglamento dice que los jugadores deben llevar bikinis. Aquí vemos una imagen contrastante, ¿no? Tienen que tener un ajuste ceñido y cortados en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna, bien específico, ¿no? Y con 10 centímetros en la parte más delgada. Pero resulta curioso que pues nadie sabe, ni siquiera la propia federación, porque le han preguntado, justo surgió toda esta noticia de la multa y pues
le preguntaron a la federación, ¿y por qué existe esa regla? Y pues ni siquiera ellos parecen saber por qué. Dijeron que ahorita no les preocupa eso, ¿no? Que lo que les preocupa son las Olimpiadas. Entonces, hay una historiadora de la Universidad de Florida que se llama Johanna Melis, que dice que las normas en los uniformes son necesarias para garantizar que el deporte sea justo y seguro, pero en otros casos, en otros deportes, dice que se trata de controlar el aspecto de las mujeres y cómo se las percibe. Y por favor, Pau, Fer, interrúmpanme, por favor, para saber ustedes qué piensan al respecto de pues, este tipo de normas, ¿no? Ustedes que jugaron voleibol. No sé si les puedo echar el balón. Ya se los eché. Sí, sí, bueno, si me permiten, me parece que tocas un tema bien importante y bien necesario, justo lo cito tal cual lo dijiste, ¿no? Necesarias para hacer, las normas necesarias para ser justos y seguros. Entonces, me parece que siempre estamos las mujeres en la mira, ¿no? Tú tocaste el tema de las licras, los calzones largos, ¿no? Pero también existe el caso, y bien interesante cuando estaba buscando más información, de Olivia Benn, que fue criticada por usar calzoncillos demasiado cortos. Entonces, justo vemos cómo las mujeres, no importa qué estemos vistiendo, siempre vamos a ser criticadas por ello. Y entonces ahí yo les colocaría justo sobre la mesa, el problema no son los uniformes, ¿no? Eso por un lado, sino el problema es cómo se nos juzga el cuerpo, portemos lo que portemos, ¿no? O sea, creo que como sociedad todavía seguimos criticando a las mujeres, pero ¿por qué este tipo de problemáticas no existen con los hombres? ¿Por qué no nos hemos cuestionado qué portan o qué visten los hombres? Ahí nos estamos dando cuenta, justo cuando nos hacemos esta pregunta, vemos que no tendría que ser un problema. Sin embargo, como las mujeres siempre hemos estado en el sector del placer para las otras personas, entonces todas las personas tienen el derecho de que nos critiquen nuestros cuerpos, de que nos digan qué es lo que debemos de hacer, porque históricamente somos para las otras personas, ¿no? Entonces tenemos que ser receptivas ante este tipo de comentarios y los hombres no. Entonces, me parece que cuando llegamos al punto de decir, no importa lo que estás vistiendo, lo que importa es el rendimiento que estás mostrando, son tus capacidades como deportista, creo que ahí ya estaríamos en otro nivel, ¿no? El tema de los uniformes parece muy sencillo, sin embargo, como se los mencionaba, pasa también por el tema de los cuerpos, ¿no? Por el tema de que el cuerpo vende. Y pues eso todavía nos hace falta mucho camino, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación. Los uniformes también, eso es una parte, pero otra parte es lo de las narrativas, ¿no? Lo platicábamos en alguna ocasión. Si bien son los Juegos Olímpicos de la Equidad y han tenido mucho cuidado con las tomas de las jugadoras de voleibol de playa, por ejemplo. Antes estábamos muy acostumbradas y acostumbrados a ver el close-up, ¿no? Hacia los glúteos, o hacia el abdomen, o hacia las caras. O sea, eran muy insinuantes y a veces muy agresivas este tipo de tomas. Ahorita lo están cuidando mucho, y fue algo que dijeron desde Tokio, lo están cuidando mucho. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas otras ideas y acciones que están muy naturalizadas? Me refiero a las narraciones, ¿no? Escuchemos qué se dice al narrar un partido de cualquiera que sea, ¿no? ¿Qué se dice de los hombres y qué se dice de las mujeres? ¿Realmente estamos haciendo énfasis en lo que están practicando como deportistas o estamos haciendo énfasis en el cuerpo de la mujer? Es que parece más hombre, es que porque está compitiendo, es que ya vieron que se le pega mucho el calzón, está súper marcada ya, o sea, todo es como una crítica constante, ¿no? Entonces, creo que ahí lo dejo porque son temas bien, bien interesantes y bien complicados, pero creo que por ahí podemos ir hilando un poco y platicando muy, muy someramente sobre los temas, ¿no? Muchas gracias, Neftali. Fer, no sé si quieras compartir algo sobre este punto que es muy importante, y tú que fuiste deportista. Bueno, sí, justamente quería retomar la parte que comentaba Neftali sobre el argumento que da, no recuerdo el nombre, pero sobre el uniforme específicamente, de que el uniforme se utiliza para darle, porque el deporte así lo requiere, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, como lo vimos en la última imagen que proyectaba Neftali,
de un lado aparece la chica completamente tapada de cabeza hasta tobillos y la otra chica en bikini, ¿no? Y ambas están desarrollando el mismo deporte y las prendas que tiene una y las prendas que tiene otra no entorpece exactamente esa imagen, no entorpece la actividad que están realizando, ¿no? Pero esto es por cuestiones religiosas, ¿no? O sea, ahí ya nos metemos en otro sector que también, como dice Pau, pues es muy grande y abarca muchísimas cosas. Pero esta imagen es muy impactante porque justamente contrasta eso, ¿no? A lo mejor podemos ver que es un partido nada más de voleibol, pero aquí entra este tema, ¿no? Que es la religión, pero que no está afectando el desarrollo el desarrollo y el desempeño de cada una de las jugadoras. Entonces, ahí es donde nosotros podemos replicar, ¿no? Que a lo mejor el uniforme que está llevando, creo que es Alemania, puede ser el mismo que está llevando la otra chica y eso no afectaría en ningún momento. Y también la parte que nos comentaba Pau de las narrativas, nos deja, justamente era algo que estaba poniendo muchísima atención y hay que hacer conciencia porque muchas veces, por ejemplo, las narrativas que están haciendo son enfocadas justamente al cuerpo de la mujer. Y algo que también quería retomar era en las redes sociales, ¿no? Que justamente ahorita está en el auge de los Juegos Olímpicos y que muchas veces aparece el contraste de la chica que es, no sé, de lanzamiento de bala o lanzamiento de disco, que obviamente tiene un físico muy distinto a una atleta de voleibol de playa o de atletismo, ¿no? O de algún otro deporte. Y hacen ese contraste de ella también entrena tantas horas y esta chica también entrena tantas horas, ¿no? Y no por eso van a tener un físico semejante. Pero ahí la pregunta que yo lanzo, ¿por qué hacer ese tipo de comparativas justamente en mujeres y por qué no aparecen ese tipo de comentarios o imágenes en hombres? O sea, ¿por qué no un hombre de lanzamiento de bala y una mujer y un hombre, perdón, no sé, de atletismo, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de comparaciones son las que hemos normalizado y que nos tendríamos que sentar a ver realmente. Y hasta ahí. Muchas gracias, Fer, y Pau también, ¿no? Porque al fin y al cabo esto que está tocando Neftalí es muy importante y la visión desde una persona externa a la práctica deportiva, que si bien Neftalí es comunicólogo del deporte, no es lo mismo estar, ¿no? Desde la trinchera de que estás dentro de la cancha, ¿no? Lo que sientes, pues a lo mejor a veces miradas o que sí en verdad te incomoda el calzoncillo, ¿no? Que te lo quieres estar bajando, no sé. Entonces, sí creo que es diferente la mirada que podemos tener. Y bueno, pues justamente, Pau, sabemos que fuiste deportista y durante estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad están en 2021, se han dado a conocer cómo es que deportistas tienen diferentes formas de afrontar la presión, ¿no? Que esto, pues, sabemos que no nada más una persona olímpica, sino cualquier deportista. Entonces, desde tu experiencia deportiva y profesional, ¿qué factores consideras que llevan a tomar estas decisiones, como lo que platicábamos de la gimnasta y el tenista? Sí, justamente, digo, volvemos al mismo punto, ¿no? Hemos estado educados y educadas sobre un sistema y un mundo binario, ¿no? Siempre existen las mujeres y existen los hombres. Y bajo esa estructura se nos ha educado y se nos ha hecho enfrentar o se nos ha enseñado a enfrentar las situaciones de una manera muy particular, ¿no? Las mujeres, como ya lo mencionaba, hemos estado en el sector históricamente privado, los hombres dentro del público. Nosotras tenemos el derecho o tenemos que actuar de cierta forma. Eso es lo políticamente correcto, lo correcto para todas las personas, ¿no? Los hombres tienen que actuar de cierta forma. No solo se trata del tema de género, no solo, y eso sí me gustaría nuevamente puntualizarlo, no solo se trata de mujeres, ¿no? También se trata de hombres. Entonces, en ese sentido, la presión psicológica juega un factor súper importante, ¿no? Porque
Lo mismo, pensemos un poco y me gustaría acotarlo a la experiencia deportiva que tuve hace algunos años en la UNAM. Como niña mexicana, yo les comento que mi complexión soy muy chaparrita, ¿no? Para voleibol de playa realmente soy muy pequeña, ¿no? Mido 1,53. Fer no me dejará mentir que en algún momento compartí la cancha con ella. Entonces, eso me colocó en una posición en donde en ciertos juegos o contra ciertos equipos, los equipos eran muy altos, ¿no? Y entonces los comentarios, volvemos al tema del cuerpo, ¿no? Los comentarios era, esa chaparra no te va a ganar. Y justo recuerdo muy claramente a un entrenador que era así alto, muy reconocido y sí, súper alto, y esa chaparra no te va a ganar. Y entonces eso como mujer, ¿cómo te genera esa presión y ese estrés psicológico de decir, o sea, ¿cómo recibo eso, no? Y aparte de cómo lo estoy recibiendo en un primer momento en un juego, ¿cómo lo enfrento en el juego? Entonces, me parece que ahí es un tema bien complicado porque como mujer te puedes quedar con la idea de decir, soy débil, y inclusive de llorar, ¿no? Porque eso se nos acostumbra a hacer, se nos enseña, ¿no? Tú tienes un problema y pues lloras, a lo mejor no, por ciertas circunstancias sociales no se te enseña a enfrentar las situaciones, y mucho más en el deporte, ¿no? En el deporte todavía, o sea, por más triste que suene, todavía escuchamos comentarios de las mujeres no corren, o corres como niña, ¿no? O niña, el que llega hasta el último es niña, o sea, ¿cuál es el problema de ser una niña, ¿no? Y entonces ahorita justo en algún comercial que por ahí verán, está el tema de hazlo como niña, y entonces nos damos cuenta de estas diferencias. Me parece específicamente en el caso de Simone Biles, es muy reconocido lo que hace porque justamente ella dice, ¿no? Soy humana, y como ser humana tengo el derecho de reconocerme como tal, ¿no? Y el reconocerme como tal implica en que la salud mental es bien importante, sobre todo como deportista. ¿Por qué? Porque no solo se trata de conseguir una medalla, se trata de, y así como de cuidar mi integridad física, ¿no? Y entonces en ese sentido pasa por otro punto que es, ¿quién soy yo? ¿Cómo me estoy cuidando? Y creo que en esta situación específica de pandemia, muchas personas nos dimos cuenta, y creo que ahí recalco mucho lo que ella hace, de que la salud mental existe, cosa que antes a lo mejor no nos preguntábamos, ¿no? Antes no decíamos, la salud mental, ¿qué es eso, no? O sea, que vayan los locos al psicólogo o al psiquiatra porque allá se curan, pero la salud mental existe. Y entonces, justo creo que como deportistas, que lo reconozcan las mujeres, y aquí es como la controversia con Djokovic, que él dice, la presión es algo con lo cual tenemos que trabajar como deportistas, y esa es la controversia que se enfrentan ellos dos, ¿no? Y entonces son estas diferencias, está muy marcado porque ella lo enfrenta de cierta forma y Djokovic lo enfrenta de otra. Sin embargo, vemos esta otra acción, ¿no? Donde rompe la raqueta y se va, y no lo estoy juzgando, pero simplemente ahí nos damos cuenta que nos enfrentamos con situaciones bien diferentes, y que también a veces como deportista se vale decir, no puedo con esta situación. Se vale, ¿no? Y que es importante reconocerlo, porque también el hecho de reconocerlo implica un proceso interno bastante fuerte, ¿no? Que implica decir sí o decir no ante determinadas situaciones que te enfrentas como deportista. Entonces, lo dejaría ahí. No sé si Fer o Neftalí quieran agregar algo más, pero creo que la presión psicológica sí, por cuestión de educación, por cuestión de experiencias, por cuestión de situaciones económicas, por muchísimos factores, tanto mujeres como hombres, reaccionamos de maneras diferentes. Y me parece que estos Juegos Olímpicos también están visibilizando eso, ¿no? La diversidad. Somos personas. Ojalá en algún punto lleguemos a eso, a reconocernos como personas, y no como mujeres o como hombres, ¿no? Como seres humanos como tal. Hasta ahí dejaría mi participación, Ana Laura. Y muchas gracias. Es muy importante esto que comentas, sobre todo en esta etapa de pandemia, haber hecho conciencia, perdón, sobre la salud mental, ¿no? Incluso desde cuestiones que parecería que no nos afectan realmente, pero muchas veces nos empiezan a dar vueltas, y de algo que parecería que no es un gran problema, pues tiene que ver con cuestiones muy internas de las personas, ¿no? Y más en estos casos que son, pues, atletas olímpicos que están en el ojo de todo el mundo, de deportistas, los ranqueos, los lugares,
pues específicamente la presión de llegar a ser él o la mejor en su disciplina a nivel mundial, pues sí, es bastante estresante al momento, ¿no? Incluso a tales niveles que llegamos a ver estas reacciones. En este caso, Fer, ¿tú quieres comentar algo? Sí, justamente complementando lo que nos compartía Pau, yo creo que estos Juegos Olímpicos han sido un parteaguas en muchísimos temas y uno de ellos es lo de la salud mental. Y justamente yo creo que ahorita se dio revuelo por este caso específicamente, pero anteriormente lo hemos visto en algunos otros deportistas que a lo mejor no lo hacen como tal explícito, ¿no? Obviamente por el que dirán, por pena, porque todo el mundo me está viendo, X o Y razón. Pero al final de cuentas, eso ha existido desde siempre, ¿no? Y ahorita el verlo con ella expresado de esa manera, con alguien que pues todos realmente tienen unas altas expectativas, creo que fue muy importante y un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Y justo como lo comentaba Pau, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de empezar a lo mejor a una edad temprana a practicar mi deporte y eso en lo personal a mí me generaba cierta inseguridad, ¿no? Porque me enfrentaba contra niñas a lo mejor de otros estados donde nacieron jugando voleibol de playa, ¿no? Entonces, enfrentarte a eso y regresar de una competencia y sentirte que tantas horas de entrenamiento, tanto esfuerzo no ha valido la pena y a lo mejor hasta pensar en retirarte, ¿no? Pero justo ahí es donde entra esa parte de salud mental que si tú estás débil, obviamente eso te va a tirar. Entonces, gracias a lo mejor en ese momento al apoyo pues, psicológico que teníamos en el equipo, eso te ayuda a levantarte, a no caerte, a no tirar la toalla y a retomar tus entrenamientos, a esforzarte y pues si no se dan las cosas, sabrás que hiciste todo por darlo, ¿no? Y a este nivel. Y así con cada uno de los deportistas al nivel que estén compitiendo. Y sería mi comentario. Muchas gracias, Fer. Y la verdad es que es muy importante la salud mental. Así como trabajamos la técnica, la táctica y la cuestión física, hay que trabajar también la mente, ¿no? Y no nada más es un speech de un día de, ok, estás desmotivada o desmotivado, vamos a... No, tiene un trabajo, ¿no? Es todo un proceso. Y bueno, afortunadamente la Dirección General del Deporte Universitario cuenta con esta ayuda de intervención psicológica para los deportes. Entonces, en esta pandemia ha sido fundamental el apoyarse y tener una red de apoyo con los psicólogos y las psicólogas, pero también en equipo, ¿no? Aprender, como bien lo estaban comentando, alzar la mano y decir, en este momento me siento vulnerable, ¿qué están haciendo? Ayúdenme, ¿no? No nada más por ser deportista de alto rendimiento o competitivo, o es más, tener en cuestión recreativa, tienes que decir, no, pues yo soy fuerte, valiente y no digo no. Hay que saber decir y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Canalizar nuestra presión para no irnos a momentos drásticos en cuestión de depresión, ¿no? Que ya llegues a fondo y no puedas salir de ellos. Entonces, creo que es muy importante esto que están mencionando y seguramente hay una identificación con las personas que nos están escuchando y nos están viendo de que también a veces no saben para dónde, ¿no? Y a veces reaccionan desde la ira. Y no es que esté bien o mal, simplemente es que hay que saber qué es lo que nosotros, cómo lo tenemos que desfogar, ¿no? Entonces hay gente que con gritos, y pues se vale, pero no grito al otro, ¿no? O sea, afuera, en la ventana o algo así. Y en este caso, pues también, pues los recursos psicológicos, los recursos de técnica que nos menciona Ana, pues son muy importantes. Sin embargo, también existen otros factores, pues externos incluso a nosotras y nosotros que intervienen en la práctica deportiva. En este caso, Fer, ahora que hemos estado viendo en los Juegos Olímpicos, pues incluso también salieron algunas fotos y notas del abuelito del triatleta Irving Pérez, que incluso ha mostrado cuál ha sido la trayectoria y todo lo que ha tenido que moverse para poder llegar a una representación olímpica. ¿Han tenido alguna experiencia, bueno, ahorita de inicio Fer y Pau en sus momentos,
Respecto de los recursos, que haya habido alguna complicación y que aún así pues hayan tenido que salir adelante para poder sacar sus competencias, sus uniformes, sus participaciones, no sé, algo. Sí, justamente como lo comentas, y me gustaría enfatizar el caso del triatleta Irving Pérez, pues él comparte, hay varias notas al respecto y él comparte, ¿no? Que el llegar a los Juegos Olímpicos obviamente no fue fácil. Él a sus 17 años, él es de Morelos, ¿no? Y se sale a otro estado, Guadalajara, porque el estado como tal no contaba con toda la infraestructura para que él se pudiera desarrollar como deportista, ¿no? Al nivel que pues él anhelaba desarrollarse. Sin embargo, pues el director del Instituto del Deporte del Estado le dijeron, ¿no? Tanto a él como a sus papás que pues sí, o sea, honestamente ellos no contaban con ese apoyo y que ahí pues no iba a desarrollarse como él esperaba. Entonces, pues él estando en Guadalajara, obviamente empieza a entrenar, empieza a hacer todo el proceso que un deportista tiene que hacer para llegar al nivel al que él llegó. Sin embargo, como deportista, en mi experiencia, ha sido igual complejo esta parte, justamente porque al inicio yo no conocía el deporte, no sabía todo lo que implicaba, ¿no? Y obviamente son gastos de ir a entrenar, de una buena alimentación, de a lo mejor complementar tu alimentación con otro tipo de suplementos y demás. Entonces, todo esto obviamente pues es una inversión, ¿no? Que tienes que estar haciendo de manera constante y al principio pues yo o mi familia pues no lo entendíamos, ¿no? Sentíamos que pues era un gasto que no podíamos cubrir y que al final de cuentas pues no, en la mente de muchos no era como pues te vas a dedicar a eso, vas a estudiar y te vas a dedicar a tu carrera nada más, ¿no? Pero al final todo eso te va llenando de trabas que no solamente pues son mentales, como mencionabas, ¿no? Pues, sino también económicas y lo vimos en los Juegos Olímpicos y han salido igual varias notas de que inclusive en el uniforme de los deportistas, las marcas que los representan, los fans, los cubrebocas, o sea, en todo eso se ve pues cierta diferencia entre los países y dependiendo pues del continente en el que se encuentren, ¿no? Y en mi caso, para mí fue, por ejemplo, de mucha ayuda la beca que se implementó por parte de Portunam para los equipos representativos, ¿no? La vez que mi entrenador me contactó para platicarme sobre esto, el apoyo pues que estuve recibiendo para mí fue, pues yo creo que sí, indispensable para que pudiera pues continuar de alguna manera haciendo el deporte, ¿no? Porque pues es tu vida, ¿no? Tienes que entrenar, no te da tiempo inclusive de trabajar, ¿no? Es escuela, entrenamiento, llegar a casa, hacer tareas, comidas y al otro día lo mismo, ¿no? Entonces ese apoyo que Deporte UNAM nos brindó también a nosotros y que pues yo veo que se ha estado pues manejando durante cierto tiempo, que incluso Pau no me dejará mentir, cuando ella estuvo a ella no le tocó esta parte, ¿no? Entonces, creo que la lucha que se ha estado haciendo para los deportistas, principalmente en la universidad, no ha sido en vano y a muchos de nosotros nos ha ayudado bastante. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Pau? Sí, justo complementando a Fer, me parece que sí se han hecho acciones. Curiosamente, bueno, yo practiqué en voleibol de playa hace 9 años, 10 años más o menos en la UNAM, y fue cuando se comenzó a implementar el tema de asesorías psicológicas, ¿no? También teníamos nutrición. Entonces, como bien lo dice Fer, sí se tiene que hacer, es un constante invertir tiempo, invertir dinero. En mi caso particular como deportista, yo tenía la beca académica, entonces eso me beneficiaba bastante. Y mi situación particular es que en ese entonces, pues yo ya por situaciones familiares vivía sola. Entonces eso me permitía tener esa flexibilidad. Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi papá,
que me dijo, no importa, ¿no? Si te hace falta un uniforme, si te hace falta ciertos alimentos, bueno, te puedo cubrir eso. Pero ¿cuántas personas no tienen esa posibilidad? O sea, la verdad es que sí, fui una deportista privilegiada y también en ese sentido, en algunas ocasiones, a lo mejor a Fer no le tocó, pero decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer entre nosotras? Inclusive me tocó en bachillerato. Nos fuimos a un campeonato de educación media superior en Veracruz y vendimos paletas para comprarnos tenis, porque ya había unas que ya sus tenis ya hablaban, ¿no? Y entonces ya no había forma de que jugaran, y vendimos paletas y vendimos chocolates, entonces siempre veíamos como la forma de ayudarnos entre nosotras mismas para salir adelante en cuanto a lo que necesitáramos, ¿no? Uniformes o tenis. Entonces, me parece que sí, en el deporte universitario y sobre todo en la UNAM se han hecho varias acciones y creo que eso se tendrá que empezar a fomentar desde edades muy tempranas, ¿no? Inclusive desde primaria, desde secundaria, impulsar un poco más el tema del deporte escolar, ¿no? Que a veces se da hasta la educación secundaria o hasta la educación media superior, pero ¿qué está pasando con infantes y más, por ejemplo, en esta situación de pandemia donde la clase de educación física no existe, ¿no? Así, no existe. Entonces, es bien preocupante, pero creo que en el momento en que las familias o el niño o la niña ve algo que le interesa, creo que eso también nos hace falta como familias, como padres, madres, identificar qué les gusta y de alguna forma impulsarle. Como bien lo dice Fer, a lo mejor no vamos a llegar a Juegos Olímpicos, pero sí el deporte, viéndolo como una parte competitiva, recreativa, sí te ayuda a contribuir a la sociedad, sí te ayuda a ser mejor persona. Entonces, creo que por ahí también pudiera ser otro tema en analizar, sí continuar con apoyos económicos, que creo que en deporte universitario existen, pero también mirar un poco qué pasa en edades tempranas, ¿no? Sería eso. Gracias, Pau. Y sí, la verdad es que pues sabemos que los recursos son fundamentales. Habrá deportes en los que se necesita un poco más y habrá unos en los que se necesita menos. Sin embargo, pues para ir a competencias nacionales también se necesitan recursos. Y bueno, ahora en particular para los Juegos Olímpicos, pues Tokio nos queda bastante lejos de México. Entonces también es bastante recurso lo que se necesita. Y bueno, retomando un poco lo que nos había dicho Pau de las campañas publicitarias en donde esto de hazlo como niña, hay muchas campañas mediáticas, ¿no? Entonces me gustaría, Neftalí, que nos dijeras tú, como medios de comunicación, qué tan importante es hacer estas campañas, cómo se hacen, justamente es para atraer qué, ¿no? O sea, esta campaña de hazlo como niña, pues al principio era un poco despectivo, ¿no? A ver, hazlo como niña. Ahora más bien agarró fuerza y valor de, a ver, inténtalo, a ver, gana, como las de skateboarding de 13 años. O sea, si nos remontamos cada una de nosotras o nosotros a los 13 años que hacíamos, pues ninguno tenía una medalla olímpica, ¿no? Entonces, ellas cómo han logrado, ¿no? Subirse a un podium y decir, yo tengo 13 años y tengo colgada una medalla. Entonces, también qué tanto los medios de comunicación están haciendo, pues, pues alzar la voz y que en verdad vean lo que están haciendo las niñas, como bien lo menciona Fer, Pau, de que desde preescolar, desde iniciación, ¿no? Incursionar al deporte ya sea recreativo, en donde exploren un poco sus habilidades motrices, pero también los medios de comunicación, qué es lo que están haciendo. Y bueno, también desde ahí, qué es lo que pasa con, pues, no sé, las niñas que van a empezar voleibol de playa, ¿no? Que están con su uniforme, pues qué onda con el uniforme a los 10 años, ¿no? Entonces, bueno, Neftalí, ¿cómo ves? Bien interesante, Ana, ¿no? Esto que comentas. Y yo creo que más que desde los medios, porque realmente en publicidad no he estado mucho, pero bueno, tengo el conocimiento pues, por la escuela, pero más bien yo creo que desde la academia tendríamos que analizarlo de una manera bien crítica, ¿no? Porque por una parte sí, o sea, las marcas hacen las campañas y pueden llegar a muchos lados, ¿no? Y a generar muchas conciencias y eso está bien padre. Pero también recordemos que, pues como todo, como la vida está mercantilizada, pues el deporte desafortunadamente pues no escapa de esta situación y campañas como estas, porque tienen estas intenciones, pues también tienen una intención de mercantilizar al fin y al cabo. Entonces, sí, tiene una cosa buena, que es generar una conciencia y tiene un objetivo financiero y económico, ¿no? También es lo que me gustaría comentar y eso va de la mano un poquito volviendo a los uniformes, si me permiten.
el caso de Serena Williams, ¿no? Que pues no es un caso de las Olimpiadas, pero me llamó la atención para retomarlo. Ella utilizó este catsuit, ¿no? Que decía que se inspiró en la película, la de Wakanda, ¿cómo se llama? Que se creía una guerrera de Wakanda, así decía que así se sentía, porque lo utilizaba ella decía, para lidiar con problemas de los coágulos de sangre que tuvo debido a un embarazo reciente. Entonces, pues sale con este traje, compite, y ¿qué creen? Que le dicen, pues que no puede utilizar, que hay que respetar el juego y el lugar, así le dijeron en Francia. Y ella pues muy ofendida, ¿no? Así de, pues ¿por qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Aparte era una cuestión de salud, ¿no? Y no afectaba ni le daba una ventaja en su desempeño. Y bueno, le dijeron que no podía volver a utilizar ese atuendo en futuras ediciones. Y bueno, pues ella en otra edición, en el Abierto de Estados Unidos, respondió de esta manera, utilizando este traje, también mismo fabricante, que también se subió a este tren con ella, de decir, pues vamos a protestar y hacemos un tutú, ¿no? Porque si es lo que quieren, pues vamos a salir en tutú. Entonces, bueno, sobre la cuestión de los uniformes, la cuestión de las campañas, pues yo creo que al fin y al cabo lo que hay que rescatar es que en estos momentos pues se levanta esta voz, sea como sea, con las campañas o con las propias deportistas, y que pues las mujeres pueden influir, ¿no? En esta decisión. Sin embargo, la directora general del Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, que es Mary Harvey, dice que las mujeres pueden influir, pero no tomar decisiones, porque cuanto más diversidad se introduzca en la toma de decisiones, mejores serán estas, ¿no? Hablábamos del tema de los cargos, ¿no? De los cargos de arriba. Entonces, ella dice, si tienes a 10 hombres suizos tomando decisiones sobre lo que pueden o no llevar las mujeres, pues ese no es el camino que hay que tomar, ¿no? Y otra ya para finalizar, esta gorrita, que es una gorrita especialmente diseñada para este tipo de cabello, ¿no? Cabello muy chino, de las personas afroamericanas o que tienen rastas o así. Entonces hicieron una gorra con un poquito más grande para que entrara bien el cabello, porque la gorra normal pues no les quedaba bien, se zafaba. Y pues la banearon también. Dijeron que no era posible usar esa gorra porque no tenía la forma natural de la cabeza, así dijeron, y que todavía no investigaban si les daba una ventaja. Y bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero la cosa es que esta gorra es para este tipo de personas en específico, gente de raza negra, podríamos decirlo de esa manera, y que además la compañía que las hace también es de una familia negra, inglesa. Entonces, bueno, ahí hay mucho que cuestionar y que criticar, y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? De este tipo de conversaciones. Siempre, en vez de salir, como decíamos, ¿no? Con respuestas, al igual y salimos con más preguntas, ¿no? Sí, incluso de la gorra que acabas de presentar, pues era también por la forma que va tomando el cabello, y que también, como no estaban seguros, pues no la dejaban competir, porque igual ya había una ventaja, pero pues también eso implica más peso, ¿no? Pues la carga de cabello, el tamaño, el tipo, demás, ¿no? Y además creo que también tocas un tema muy importante sobre, bueno, y también atendiendo al título de esta sesión, que es la visibilidad, la visibilización en general a lo público, y la diversidad, ¿no? Porque sobre todo últimamente se han estado escuchando muchos comentarios de, ay, es que ahora todo es diversidad sexual, y es que ahora nos quieren hacer gays a todo el mundo. Y no, o sea, realmente hacer explícito que existe la diversidad sexual, que existimos la diversidad de personas, y así como lo mencionaba Pau, de estaturas, incluso también de pigmentación de la piel, culturas, como mencionaba Fer, de religiones, es importante, ¿no? Porque justamente así es como en efecto se van a hacer políticas, se van a hacer trabajos, se van a tomar decisiones que en efecto atañen a todas las personas y que sean realmente dirigidas a todas las personas, ¿no? No es como por buscar imponer algo, porque, sí, mírame, no. O sea, como las declaraciones que hace un momento comentamos sobre Tom Daley, no es que obligatoriamente te quiera hacer ver que es gay, ¿no? Sino que
a pesar de la discriminación, a pesar de los malos tratos que sufrió durante algunas etapas de su vida, pudo llegar a ser deportista olímpico y además un deportista olímpico de oro, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, porque pues ya saben que el tiempo es el peor enemigo de estas transmisiones, nos gustaría que nos dieran un mensaje sobre qué perspectivas hasta ahorita llevan o qué reflexiones tienen hasta ahora sobre estos Juegos Olímpicos. Fer. Pues en efecto, como ya lo había mencionado, yo creo que cada Juegos Olímpicos tienen algo, ¿no? Y estos han sido unos juegos para mí revolucionarios, empezando por el tema de la pandemia, porque obviamente son totalmente distintos al protocolo que se tenía anteriormente. Deportistas que han revolucionado, por ejemplo, el compartir el oro de esos dos deportistas, también creo que es un tema y algo, un parteaguas, que también hubiera estado padre, pues, platicarlo. Sin embargo, abarca muchísimo también, ¿no? El tema de la salud mental, todos estos temas han sido un parteaguas y han sido, yo los llamaría los Juegos Olímpicos, pues, revolucionarios, ¿no? Porque, pues, fueron este tema, por ejemplo, que dice Pau, de las tomas, ya no tan sexualizadas hacia las deportistas, principalmente del deporte que nosotras realizamos. Entonces, con eso me quedo yo, y con eso siendo un poco más consciente ahora, después de ciertos años como deportista, también el observar los Juegos Olímpicos desde otra perspectiva, ¿no? Y algo que me gustaría recalcar es que muchas veces nosotros, e incluso como deportistas, juzgamos a estas personas que se están desarrollando a este nivel y decimos, es que, ¿por qué no corrió más rápido, no? ¿O por qué falló ese punto? ¿O por qué se dejó perder? ¿O por qué tuvo ese desempeño tan malo, no? Nosotros no sabemos lo que está pasando el deportista en ese momento y a ese nivel, y a veces es muy fácil para los que estamos del otro lado de la pantalla, pues, jugar ese tipo de acciones que tiene, ¿no? O el que aventó la raqueta, ¿no? O que las de softball tiraron los uniformes, ¿no? Y primero festejándolas y después atacándolas por otro lado. Entonces, creo que el ser muy conscientes de que ellos están ahí por todo el esfuerzo que han puesto, aunque tuvieran el apoyo económico totalmente de nuestro país, aunque tuvieran toda la infraestructura, aunque tuvieran todo lo que tuvieran, por ellos mismos han estado ahí. Entonces, yo creo que es importante que nosotros, desde afuera, más allá de juzgar, pues apoyemos de la manera en que podamos apoyar, pero esa sería como la aportación que a mí me gustaría hacer. Y sería todo, y muchas gracias por la invitación a ustedes también. Ok, sí. Justo seré muy breve, pero creo que me quedaría con que son los Juegos Olímpicos en los cuales hemos visto lo que nunca, ¿no? Y yo le apostaría a que continúe pasando eso para los siguientes Juegos Olímpicos. O sea, me parece que estos Juegos Olímpicos nos han permitido ver toda esta paleta de colores que existe y nos ha permitido salir de este mundo binario del está bien o está mal, ¿no? Simplemente hemos visualizado muchas cosas que pasan y que antes no nos permitían ver, pero que ahorita sí las estamos viendo. Entonces, la incorporación de los nuevos deportes, ¿no? De los deportes mixtos, que es impresionante y es un deleite ver estas nuevas disciplinas. Entonces, creo que si siguen en la tendencia de estos nuevos deportes, el tema de las personas trans también es algo bien complicado, que sería interesante ver cómo se aterriza para los siguientes Juegos Olímpicos. Hay mucha controversia al respecto, pero creo que son los Juegos Olímpicos de la diversidad, sí cumplieron, ¿no? Desde los medios de comunicación, como lo platicaba bien Neftalí, lo indicaron, lo están cumpliendo, y yo le apostaría a que en siguientes Juegos Olímpicos, independientemente del país, independientemente de la cultura, sigan esa misma línea, porque es un evento mundial que nos permite ver muchas cosas, si es que ojalá que las autoridades lo sigan promoviendo, lo sigan permitiendo, y sigan atendiendo y visualizando esas realidades
y por ende dándoles posible solución, como bien lo mencionaba Víctor, tanto desde la política pública como desde las acciones concretas, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pau, muchas gracias. Nef. Sí, muy brevemente, pues precisamente frente a la perspectiva de género que hay o no hay en medios impresos y digitales, las cuales siguen reproduciendo estereotipos o imágenes negativas de la mujer, como vimos en las imágenes, pues les comento que la ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional lanzaron una guía para el periodismo, para evitar coberturas sexistas y promover una inclusión deportiva libre de estereotipos. Entonces ahí en los comentarios se las dejo para si les llama la atención en la cuestión de medios, para que puedan echarle un ojo a las recomendaciones, que son muy buenas. Y bueno, pues brevemente, como estaba platicando con el profesor David, y él nos comentaba que el deporte es un testigo de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, precisamente que haya estas sensibilidades, a estas manifestaciones, pues lo que nosotros tenemos que hacer es interpretarlas y en última instancia, pues asimilarlas para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y les agradecemos de verdad por compartir sus experiencias. Y bueno, la próxima sesión vamos a estar compartiendo experiencias desde una perspectiva de exdeportistas representativos de la UNAM con representativos actuales. ¿Cuáles son las implicaciones de ser deportista en diferentes épocas? Porque va a ser algo como un encuentro generacional. Entonces, las y los esperamos. Recuerden que es el viernes a las 7 de la noche. Y por si alguien quiere, pues, contactarnos para mandarnos sus temas de interés o comentarnos algo, recuerden que el mail es género@deporte.unam.mx. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.